Hola, ¿qué tal? En este video conoceremos la palabra reservada this y cuándo se usa en la programación en Java. Comenzamos. En pantalla tengo un ejemplo de un código que hace sencillamente el envío de mensajes. Como veremos, tiene un atributo que es una variable tipo string y se llama texto, y tiene un método que se llama envía mensaje, la cual toma el contenido de esa variable y lo envía a consola. En el main tenemos la creación de dos objetos. Objeto 1 de la clase this en Java, que es la clase que estoy poniendo de ejemplo, es el programa que estoy poniendo de ejemplo, y un objeto 2 también de la misma clase this Java, de tal manera que tengo dos objetos. El primero asigna el texto hola soy el objeto 1 a la variable texto, y de manera muy similar el objeto 2 asigna la cadena de caracteres que dice hola soy el objeto 2 a la variable texto, y cada uno de ellos utiliza el método envía mensaje de su objeto para enviar esos mensajes a consola. Veamos cómo trabaja hasta este momento. Aquí yo compilo javac this en Java, que es el programa ejemplo que estoy haciendo. Lo compilo y me compila sin errores. Y lo ejecuto java this en Java, y efectivamente manda dos mensajes. Uno que dice hola soy el objeto 1 y otro que dice hola soy el objeto 2, que es lo que tenemos aquí. Echemos una mirada aquí al método envía mensaje, un método de la clase this en Java, la cual toma el contenido de la variable texto y ese contenido es el que envía a consola. Bueno, tal vez aquí no se nota mucho, pero fíjense que lo que tuvo que resolver este método es saber cuál de estos dos textos, si el texto del objeto 1 o el texto del objeto 2, es el que va a enviar a consola. En Java se facilita el asunto porque lo que hace es referirse al objeto en turno que lo está llamando. Es decir, si el objeto 1 es el que llama el método envía mensaje, entonces se va a referir a la variable texto del objeto 1. Si es el objeto 2 el que utiliza el método envía mensaje, entonces este método envía mensaje va a entender que es la variable texto del objeto 2 el que se va a enviar como mensaje. Algunas confusiones entran precisamente cuando, sin tomar en cuenta esto, que Java resuelve en el momento de ejecución del método cuál es el objeto que lo está llamando, de tal forma que sabe de dónde tomar información. Algunas confusiones surgen, por ejemplo, cuando alguien quiere decir, bueno, yo quiero aquí, en el método envía mensaje, que me envíe como mensaje el contenido de la variable de texto del objeto 1, de aquí. Algunos podrán decir, bueno, yo quiero que me envíe ahora el contenido de la variable de texto del objeto 2, y ahí es donde entran las confusiones y es donde nos vamos dirigiendo ya a la utilidad y la funcionalidad de la palabra reservada this. Vamos a ver qué ocurre cuando yo le especifico el nombre de un objeto específico, valga la redundancia, dentro de un método de una clase. Recordemos que aquí estamos en el área de la clase. Los objetos se crean hasta este punto, pero aquí no existe ningún objeto. Es decir, texto es un atributo de la clase this en Java y envía mensaje es un método de la clase this en Java. Es decir, en este momento no se sabe quién es el objeto 2 porque todavía no se ha creado. Los objetos se crean hasta después. Eso se va a notar cuando compilamos, cuando aparece este mensaje. Dice, error en la línea 6, no encuentro este símbolo obj2. Aquí está la línea 6 y obj2 efectivamente no lo conozco. Esto ocurre precisamente porque como estamos en un método de la clase, estamos en la definición del método de la clase, en ese momento no se conocen los nombres de los objetos que se van a crear después. Y preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo resuelvo esto? Aquí es donde entra el uso de la palabra reservada this. Si aquí yo le pongo, en lugar de obj1 o obj2, le pongo this, le facilito al Java la identificación de cuál variable texto es el que voy a utilizar en la ejecución de este método. Y con this le estoy diciendo, utiliza este objeto, el que me está llamando. ¿Quién me está llamando? Pues si lo está llamando el objeto 1, cuando llega aquí la ejecución del método, this, de alguna manera, veámoslo así, se sustituye por la palabra obj1. No quiere decir que se sustituya, más bien se refiere a que está usando este objeto, this object.
¿Cuál variable texto de qué objeto voy a utilizar? Con el this le estamos diciendo this, el que me está llamando. De tal manera que cuando le llama el obj1, aquí el this, metafóricamente hablando, se sustituye por obj1. Y cuando lo llama el obj2, se sustituye por el obj2. Entonces toma el contenido de la variable texto del objeto que lo está llamando. Entonces aquí si hacemos una corrida de lápiz, asignamos esta cadena de texto a la variable texto del obj1 y llamamos el método envía mensaje del obj1. Cuando se ejecuta, va a tomar el contenido de la variable texto del objeto que lo está llamando, que en este caso es obj1, y va a enviar el mensaje que dice hola, soy el objeto 1. Luego, cuando asignamos a la variable texto del objeto 2 esta cadena de caracteres y luego ejecutamos el método envía mensaje del objeto 2, cuando viene la ejecución aquí, se sustituye el contenido de la variable texto de este objeto, es decir, el objeto 2 que lo está llamando, y entonces se envía el mensaje hola, soy el objeto 2. Aquí vamos a guardar y vamos a ejecutar acá para ver su funcionamiento. Compilamos y ejecutamos. Y efectivamente ocurre lo mismo que en un principio. Hola, soy el objeto 1. Hola, soy el objeto 2. Supongan ustedes ahora que yo le quiero pasar como parámetro al método envía mensaje el texto que quiero que se envíe del objeto en cuestión. Entonces voy a ponerle aquí un parámetro que se llama string texto recibido, y dentro del método envía mensaje a la variable texto, a la variable global, le voy a poner el contenido del texto recibido, de tal manera que cuando lo llamo acá, en lugar de hacer este llamado, simplemente en el método envía mensaje le voy a poner hola, soy el objeto 1, y de manera muy similar, cuando mande llamar el objeto 2, le voy a poner como parámetro hola, soy el objeto 2. Cuando el objeto 1 ejecuta el método envía mensaje con este texto de parámetro, lo recibe el método y ese texto recibido lo asigna a texto, y siguiendo la misma idea le agregamos this texto. Entonces el contenido de la variable recibida, es decir, yo este texto que lo recibe como parámetro lo asigno a la variable texto del objeto que lo está llamando y envía el mensaje con el contenido de la variable texto del objeto que lo está llamando. De tal forma que cuando lo manda a llamar el objeto 1, recibe este texto, se lo asigna a la variable texto del objeto 1, del que lo está llamando, y cuando el método es llamado por el objeto 2 con este texto, lo recibe el método y lo asigna a la variable texto del objeto 2, que es el que lo está llamando, y envía los dos mensajes. Veamos cómo funciona. Aquí guardamos, acá compilamos y ejecutamos, y efectivamente ocurre lo mismo. Muy bien, pues esto es la manera como funciona la palabra reservada this en Java y generalmente en los lenguajes de programación orientada a objetos. Lo que hace es, metafóricamente hablando, hace como una sustitución del objeto que está llamando el método. Esto porque los métodos antes de la creación de los objetos no conocen los objetos. Entonces, para saber qué objeto utilizar, se utiliza la palabra reservada this para que tome los valores del objeto en turno que lo está llamando. Una ventaja en Java, por lo menos en el lenguaje Java, es que yo puedo omitir el this y automáticamente el Java va a saber, cuando encuentre en un método las variables globales usadas, va a asumir que corresponden al objeto que lo está llamando. Hagan de cuenta que si en este método solo dejo texto en estos dos lados, Java va a entender que me refiero a this texto en ambos casos. Miren, voy a quitárselo y voy a guardar, compilar y ejecutar. Compilo y ejecuto. Y sigue ocurriendo lo mismo. Vamos un pasito más. Supóngase que yo aquí tengo un segundo método que también aquí lo estoy rápidamente
definiendo un segundo método que se llama adiós mensaje. Es un mensaje que simplemente envía el mensaje de adiós. Yo puedo, acá en el main, de manera muy similar, yo puedo mandar llamar el método adiós mensaje del objeto 1 y puedo, de manera muy similar, mandar llamar el método adiós mensaje del objeto 2. De tal manera que me va a aparecer, hola, soy el objeto 1, adiós, y hola, soy el objeto 2, adiós, porque el método adiós solo envía el mensaje adiós. Veamos cómo ocurre. Aquí compilo y ejecuto. Y efectivamente, hola, soy el objeto 1, adiós, hola, soy el objeto 2, adiós. Me han preguntado algunos compañeros que si es posible mandar llamar un método dentro de un método. Es decir, que un método de la clase mande llamar a otro método de la clase. La respuesta es sí. ¿Qué tal que yo aquí en el método envía mensaje, después de haber escrito el mensaje que recibí, simplemente voy a mandar llamar el método adiós mensaje, que es el que va a enviar el mensaje de adiós, y acá en la ejecución principal simplemente borro el llamado a ese método, porque cuando yo mande llamar, ejecutar el método envía mensaje del objeto 1 y se ejecute aquí, va a ejecutar el mensaje de adiós al final, es decir, va a llamar un método dentro de otro método, lo cual es posible. Y aquí vamos a ver cómo ocurre. Compilamos y ejecutamos. Y ahí está. Hola, soy el objeto 1, adiós. Hola, soy el objeto 2, adiós. Es decir, de una manera muy similar a como usamos el this para las variables. Recuerden que en Java, cuando no ponemos el this, asume que lo hubiéramos puesto. Es decir, es equivalente a que hubiéramos puesto this texto igual a texto recibido y luego manda a pantalla el contenido de this texto del objeto que lo está llamando y también el método que se ejecuta. ¿Cuál método adiós mensaje va a ejecutar? ¿El del objeto 1 o el objeto 2? Pues va a ejecutar el de this. Utiliza la variable texto del objeto que lo llama para mandar el mensaje a consola y utiliza el método adiós mensaje del objeto que lo está llamando, de tal forma que cuando lo llama el objeto 1 se utiliza este texto para ponerlo en el mensaje y va a utilizar el método adiós del objeto 1, this, que es el que lo llama, y cuando lo llama el 2 va a utilizar el método adiós mensaje del objeto que lo llama, que es el objeto 2. Veámoslo en ejecución, compilamos y ejecutamos. Y efectivamente ocurre exactamente lo mismo. Muy bien, pues esta es la manera como funciona this en Java, que en otras palabras es referirnos al objeto en turno que lo está llamando. Recuerden que nos estamos refiriendo al contenido de la clase. La clase tiene atributos y tiene métodos. Los objetos en este momento no se conocen, pues se crean durante la ejecución. En el ejemplo que ponemos se crean dos objetos, objeto 1, objeto 2, que mandan llamar el método envía mensaje. Y con el this le estamos diciendo utiliza el contenido de este atributo del objeto en turno que me está llamando y utiliza el método adiós mensaje del objeto en turno que me está llamando. Y de esta manera se resuelve al momento de ejecución qué objeto es el que va a utilizar, qué métodos y qué atributos. Muy bien, pues con esta imagen les envío un cordial saludo y como siempre quedo atento a sus comentarios.